Los ángeles no solo existen en el cielo como testigos de la gloria divina, también participan de manera directa en la historia de los hombres. Desde el principio de la creación se los ve actuando como mensajeros, protectores, jueces y acompañantes, y esta interacción constante nos revela que el plan de Dios no es aislado ni lejano, sino que involucra la acción continua de seres espirituales que sirven como puente entre lo eterno y lo humano. La Biblia nos presenta múltiples momentos en que los ángeles descienden al mundo de los hombres, y cada uno de estos relatos abre una ventana hacia la comprensión de cómo lo invisible se entrelaza con lo visible. Abraham fue visitado por 3 seres que le anunciaron el nacimiento de su hijo Isaac. Estos visitantes, que a primera vista parecían simples hombres viajeros, eran en realidad mensajeros celestiales. Uno de ellos hablaba con autoridad divina, y los otros lo acompañaban. La experiencia no fue ordinaria, porque Abraham los recibió con reverencia, les preparó comida y escuchó palabras que cambiarían su destino y el de su descendencia. Esta visita nos enseña que los ángeles pueden aparecer en formas que parecen humanas, pero con una presencia que desborda lo normal. Lot, sobrino de Abraham, también recibió a los ángeles en Sodoma. Estos llegaron como hombres, pero al poco tiempo se hizo evidente que eran diferentes, porque los habitantes de la ciudad, movidos por su corrupción, quisieron abusar de ellos. Los ángeles protegieron a Lot, cegaron a los atacantes y lo apresuraron a salir de la ciudad antes de que el juicio divino descendiera. Aquí los ángeles no aparecen como figuras tiernas, sino como agentes de justicia y liberación, capaces de ejecutar el castigo y de salvar a los justos en medio del caos. Jacob experimentó uno de los encuentros más misteriosos con un ser celestial. En medio de la noche, luchó con un hombre que no era un hombre cualquiera. La lucha duró hasta el amanecer, y cuando terminó, Jacob quedó marcado para siempre, cojeando por el resto de su vida. El relato revela que aquel con quien luchó era un mensajero divino, un ángel, o incluso la misma presencia de Dios. Lo importante es que este encuentro cambió el nombre de Jacob a Israel, porque había luchado con Dios y con los hombres y había prevalecido. Esta historia muestra que el contacto con lo divino no deja a nadie igual. Siempre transforma, siempre marca, y en ocasiones esa marca es visible y física. Moisés fue guiado por un ángel durante la salida de Egipto. El libro del Éxodo dice que el ángel del Señor iba delante del campamento de Israel en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. Esta presencia no solo mostraba el camino, también protegía al pueblo de los ataques de los egipcios. En el Mar Rojo, el ángel se colocó entre los 2 ejércitos, separando a los israelitas de los perseguidores. Aquí vemos a los ángeles como guías y protectores de un pueblo entero, interviniendo en la historia de manera decisiva. Elías fue fortalecido por un ángel en uno de los momentos más oscuros de su vida. Después de huir al desierto, agotado y deprimido, pidió morir. Sin embargo, un ángel lo despertó y le ofreció pan y agua, diciéndole que debía alimentarse porque aún le quedaba camino por recorrer. Este gesto muestra la dimensión compasiva de los ángeles, que no solo ejecutan juicios, sino que también cuidan de los siervos de Dios cuando más lo necesitan, dándoles fuerza para continuar. Isaías, como ya se mencionó, contempló a los serafines en el templo, y uno de ellos purificó sus labios con un carbón encendido. Ese toque no fue un castigo, fue una consagración, un acto de preparación para la misión profética que se le encomendaba. De nuevo vemos cómo los ángeles no son figuras decorativas, sino agentes de transformación espiritual que actúan directamente sobre los profetas y enviados de Dios. Daniel tuvo múltiples visiones en las que los ángeles jugaron un papel central. Gabriel le explicó las visiones y profecías del fin de los tiempos. Miguel apareció como príncipe defensor del pueblo de Israel. En una ocasión Daniel ayunó y oró por 21 días, y cuando finalmente se le apareció un ángel, éste le dijo que desde el primer día sus palabras habían sido escuchadas, pero que el príncipe del reino de Persia le había resistido y solo con la ayuda de Miguel pudo llegar. Este relato nos revela que el mundo invisible es un campo de batalla, que incluso los ángeles enfrentan oposición en sus misiones y que existen fuerzas oscuras que tratan de impedir que el mensaje de Dios llegue a los hombres. María recibió la visita del ángel Gabriel en Nazaret. El saludo, alégrate, llena de gracia, cambió la historia de la humanidad. La encarnación de Jesús comenzó con la intervención de un ángel que trajo el mensaje más importante de todos los tiempos. La reacción de María fue de turbación y miedo, pero también de fe y obediencia. Aquí se nos muestra que los ángeles no son los protagonistas, sino portadores de una noticia que revela el plan divino más grande jamás concebido. José, esposo de María, fue instruido varias veces por ángeles en sueños.
Fue un ángel quien le dijo que no temiera recibir a María como esposa, porque lo que llevaba en su vientre era del Espíritu Santo. Fue un ángel quien lo advirtió que huyera a Egipto para proteger al niño de Herodes. Fue un ángel quien le indicó después cuándo regresar. José no vio visiones espectaculares, pero recibió dirección concreta en momentos clave. Esto nos enseña que los ángeles actúan también en lo cotidiano, en lo práctico, cuidando cada detalle para que el plan divino se cumpla. Los pastores en Belén escucharon el anuncio de un ángel que les proclamó la buena nueva del nacimiento del Salvador, y después una multitud del ejército celestial apareció alabando a Dios y proclamando paz en la tierra. La escena fue grandiosa. Lo invisible se abrió en el cielo nocturno, mostrando que el nacimiento de Jesús no era un hecho ordinario, sino un acontecimiento cósmico celebrado en el cielo y en la tierra. Jesús mismo fue asistido por ángeles en varios momentos de su vida. Después de su tentación en el desierto, los ángeles vinieron y le sirvieron, dándole fuerzas tras el enfrentamiento con el adversario. En el huerto de Getsemaní, cuando oraba en agonía antes de su arresto, un ángel se le apareció para fortalecerlo. Estos momentos muestran que incluso el Hijo de Dios en su humanidad recibió apoyo de los ángeles, como muestra de que el cielo nunca estuvo lejos de él. Los apóstoles también experimentaron la intervención angelical. Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel que lo despertó, lo sacó de las cadenas y lo condujo fuera sin que los guardias se dieran cuenta. Felipe fue guiado por un ángel hacia el camino donde encontraría al eunuco etíope, abriendo así la predicación del Evangelio más allá de Israel. Pablo narró que en medio de una tormenta en alta mar, un ángel se le apareció para asegurarle que debía comparecer ante el César y que todos en el barco se salvarían. Estas experiencias muestran que los ángeles continuaron activos después de la resurrección de Jesús, acompañando a la Iglesia en su misión. El Apocalipsis, como libro profético, está lleno de ángeles que tocan trompetas, derraman copas, anuncian juicios y participan en batallas cósmicas. Cada visión de Juan está acompañada de ángeles que guían, interpretan y muestran lo que ha de venir. Esto refuerza la idea de que los ángeles son mediadores entre la revelación divina y el entendimiento humano, y que su misión no se limita a un tiempo o un pueblo, sino que atraviesa toda la historia hasta el fin de los tiempos. En todos estos relatos vemos un patrón claro. Los ángeles aparecen en momentos decisivos, cuando el destino de un pueblo, de un profeta, de una familia o de toda la humanidad está en juego. No aparecen por capricho, no se muestran como espectáculo, sino que su intervención siempre tiene un propósito: anunciar, guiar, proteger, liberar o ejecutar la justicia divina. Su presencia revela que lo que ocurre en la tierra nunca está desconectado de lo que ocurre en el cielo, porque ambos mundos están unidos en una misma historia de salvación. Esto nos lleva a reflexionar en la vida diaria. Aunque no veamos ángeles con los ojos, la Biblia asegura que son ministros enviados para servicio de los que han de heredar la salvación. Eso significa que de maneras invisibles continúan actuando en el mundo, protegiendo a los hombres, inspirando decisiones, apartando peligros, fortaleciendo en momentos de debilidad. La mayoría de estas intervenciones probablemente pasan inadvertidas, pero forman parte del cuidado constante de Dios por la humanidad. Así, cuando miramos toda la Escritura, entendemos que los ángeles no son un adorno en la fe, sino una presencia real que acompaña, guía y ejecuta el plan divino. Ellos son los heraldos de lo eterno, los guardianes de lo sagrado, los guerreros contra la oscuridad y los compañeros silenciosos de la vida cotidiana. Su historia es también nuestra historia, porque lo que ellos anuncian, protegen y defienden es el destino mismo de la humanidad.